Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio. Y yo les comenté, amados hermanos, que para mí este libro yo no lo entendía o no lo entiendo todavía, porque es que hay muchas cosas que el maestro habla y yo no, pues no estoy a mi capacidad para poder entender ciertas cosas. Y esa es una de las trabas que pues a mí me ocurren, ¿sí? Pues porque mi grado de progreso es ese, no comprendo muchas cosas. Aquí hay una de las que les voy a decir, ¿sí? Para que muchos hermanos pues me entenderán y muchos hermanos sí comprenderán lo que dice, lo que quiere decir el maestro. Estamos estudiando el primer rayo de luz, nos toca en esta semana y estamos en la página 65, terminando la página 65. Pero voy a leer la última parte del video pasado para seguir la lectura y que mis hermanos puedan comprender mejor. Dice así: ¿podría probarme el señor Montemayor que alguna conclusión de la ciencia, no hipótesis, sino ley, se opone a esto? Mientras no lo pruebe, en vano se fatigará transeri- transeriendo, dice ahí, anatemas, debe de ser transfiriendo, pero aquí está mal escrita la palabra. Enseñanzas, anatemas que no ha comprendido. Entonces dice, sigue, ahora sí ya sigue la lectura. Garrullería corrida. Sigue una colección de chistes. No se distinguen por los sutiles, son sosos y están muy gastados. Jonás y la ballena, Josué y paparruchadas. No estoy para bufonadas. Pasemos adelante. Sí, o sea que yo entiendo que el hermano no, el hermano, el expositor, no había, el hermano Montemayor no había dicho nada concreto, ¿sí? A lo que él se estaba refiriendo. Y pues lógico, pues el maestro, siendo maestro y conociendo las cosas, pues él anota y dice que hasta que él no dé algo definido, ¿sí? Y que dé por sentado una ley, que se conozca el hecho, para conocerse el hecho, ¿sí? Porque es que hay muchas cosas, es decir, todo tiene un derecho, ¿cierto? Y entonces ahí es donde yo pues me quedan muchas cosas, muchas dudas, porque no entiendo muy bien, pero lo importante es que yo pues pienso, ¿sí? Cómo se desarrollarán las cosas. Bueno, él aquí dice, sigamos adelante. Colección de chistes. Un, larga, un largo párrafo en el cual menciona una cantidad de sabios entre los
cuales muchos creyentes y bastante católicos afirma que todos ellos merecen en virtud de aquellos anatemas el fuego del infierno. Pero pase el chiste. Pero Señor, y las pruebas de que existe un abismo insondable. O sea que ahí es donde el maestro como él dice que hay un abismo insondable entre la ciencia y la religión, ¿sí? Él tiene que mostrar, comprobar cuál es ese abismo. Bueno, eso es lo que yo entiendo, ¿cierto? Porque realmente si existe un abismo, tiene que haber un punto con el cual se diga, es que, digamos, es que la religión no vale nada, ¿cierto? Entonces, pero la ciencia sí, porque la ciencia, el maestro dice que las ciencias son hijas del espiritismo. Entonces esas sí valen, pero la religión no, porque como digo, pues dentro del estudio no encontramos religiones en las leyes universales. Entonces las religiones son, dice el maestro, que son hechas por el hombre a través de sus antagonismos, de sus ideas, ¿sí? Con la idea de buscar un ser que quiere encontrar pero que no lo encuentra, ¿sí? Y de ahí pues se forma la religión. Bueno, un abismo insondable entre la ciencia y la fe. O habrá que creer sobre la palabra de Arma o a la ciencia. Cite, señor Montemayor, que ya es tiempo, una ley científica, una sola, que contradiga la verdad revelada. Eso será un argumento digno de consideración. Lo demás es para garrullería. Sigue el señor Montemayor en su pertinencia, prodigando afirmaciones y haciendo frases de relumbrón. Cuando más el filósofo piensa, cuando más el geólogo calcula, cuando más el astrónomo explora, tanto más se siente acercado a la verdad de las cosas y alejado de Dios. Oigamos ahora a un verdadero sabio, Kepler. Suyas son las siguientes palabras. Es inminente el día en que a todos nos será dado leer la verdad en el gran libro de la naturaleza como en las sagradas escrituras. Vuelvo a leer las palabras de Kepler. Es inminente el día en que a todos nos será dado leer la verdad en el gran libro de la naturaleza
como en las Sagradas Escrituras, y contemplar gozosos la armonía de las dos revelaciones. Oigamos también a Pasteur. Mis largos estudios me han dado la fe de un bretón. Si los hubiera proseguido aún más, probablemente hubiera llegado a tener la fe de una bretona. De un discurso pronunciado en la Sorbona. Estas afirmaciones son de sabios de universal reputación. Las opongo a la del señor Montemayor. Respuesta a una pregunta. Pregunta el señor Montemayor. ¿Quién encontrará en el campo de la física, de la química, de la geología, de la astronomía, etcétera? También también habla de la patología celular. Sabios dignos de este nombre que aceptaron hoy las historias de la Biblia sobre la creación milagrosa del universo y de la vida. Vayan aquí para respuesta algunos nombres de sabios creyentes que han ilustrado el siglo XIX en cada una de las ciencias. Bueno, aquí hay un nombre de un maestro que no lo sé pronunciar. Benjamin Thompson, precursores de la teoría termodinámica. Julio Roberto Mayer, Santiago Pretó y otro que tampoco lo sé pronunciar. Fundadores de la teoría termodinámica. Emilio Verdet, Guillermo, Juan y otros que tampoco es difícil porque yo no sé idiomas, hermanos, y no sé cómo se pronuncian esos nombres. Guillermo Thompson, Lons Kelvin, continuadores de los sabios anteriormente citados. Alejandro Volta, Hans Cristiano, Andrés María Ampere, Miguel Faraday, descubridores de todo el arsenal en electricidad. Carlos, bueno, no sé cómo es el apellido, llamado el padre del frío. Y hay otro que fue sacerdote, pero tampoco sé pronunciar ese apellido, nombre y apellido. Creador de la cristalografía.
Bueno, aquí nombran una cantidad de científicos. Y ya son algunos, pero son muchos más los que omito citar por no ser excesivamente extenso. Queda contestada la pregunta. O sea que el maestro aquí le contesta al señor Montemayor todos los científicos que realmente, ¿sí? Él dice que creyentes, pero los creyentes pues son los científicos religiosos, ¿cierto? Y los no creyentes pues son científicos que se han dedicado a la ciencia, a, alejados de la religión. Entonces vemos que verdaderamente pues dentro de todos los científicos que han transcurrido en los tiempos, pues han dado cada uno su parte que le ha tocado, pues porque a eso vinieron. Entonces vamos a seguir, dice aquí, el dilema de hierro. O con Moisés o con Darwin, exclama el señor Montemayor, y llama a esto el dilema de hierro. La cosa no tiene sentido. No son Moisés y Darwin los polos de la discusión, ni en Darwin el más acreditado de los transformistas para colocarlo como término del pretendido dilema. Y hablemos después de dogmatismo. El testimonio de las ciencias. Después de haber hablado del fuego, del infierno y del santo oficio y de anatemas, para mejor demostración del abismo que separa la religión de la ciencia, el señor Montemayor ensaya poner en conflicto a la Biblia con todas las ciencias. Vamos, si por aquí aparece el abismo insondable consabido. La geología, dice, establece que solo el periodo de la vida orgánica sobre la Tierra se extiende por 140 millones de años y que el periodo de la geología inorgánica anterior al primero debe ser inconmensurablemente más extenso, lo que demuestra cómo la Tierra existía por lo menos algunos centenares de millones de años antes que el buen Dios pensara en crearla. Contesto. Nada afirma la Biblia en contra de ninguna de las hipótesis que pueden avanzar sobre la antigüedad de la aparición de la vida sobre la Tierra, ni sobre la antigüedad de la existencia de la materia orgánica. ¿Cómo así? Sencillamente porque los días del Génesis no son días de 24 horas, sino periodos. Así ha sido interrumpido de antiguo. Así
Ay, carambas. Así ha sido interpretado de antiguo por los padres de la Iglesia, entre ellos por San Agustín. Es tal, por otra parte, la amplitud del significado de la palabra yom, día en hebreo. De manera que ya puede el señor Montemayor regalar millones a millones de años sin que la Biblia sufra por ello el más mínimo quebranto. La astronomía, dice también, ha destruido totalmente la teoría geocéntrica de la Iglesia. Contesto. No hay ninguna teoría geocéntrica de la Iglesia. ¿Puede el señor Montemayor lo contrario? Apruebe el señor Montemayor lo contrario. Lejos de ello, la concepción heliocéntrica nació en la Iglesia. El hecho de que algunos hombres de la Iglesia participaron de un error común a todos los hombres de ciencia de su época, nada demuestra con ello. El maestro puede pues asegurarlo porque pues por ser maestro, ¿cierto? Entonces aquí tenemos como digamos un anticipo, digamos, de todo lo que el maestro le comenta, ¿no? Lo equivocado, es que el hermano está equivocado, el señor Montemayor, según entiendo eso. Además, Moisés no escribió un tratado de astronomía, sino un libro sagrado. Escribía con fines con fines religiosos, y está entre comillas, y hablaba de los cielos como aparecieron a los sentidos. Y el señor Montemayor debía saber que es antigua doctrina de la Iglesia el que la inspiración no aumenta la ciencia profana. La ciencia profana está también entre comillas del escritor sagrado. O sea que como realmente la religión todo lo cambia, ¿sí? Entonces realmente por eso es que sabemos hoy por hoy, ¿sí? Que la Biblia fue cambiado muchas cosas de lo que estaban en las escrituras, de lo que escribieron los misioneros. Hay muchas cosas que cambiaron para hacer la Biblia. Y lógicamente la Biblia pues fue hecha para fundar una religión, es decir, así como está, pues como todos los que actuaron al escribir la Biblia eran religiosos, pues tenían que cambiar cosas, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que no se conocen, pero inclusive el maestro Joaquín Trincado habla de la Sagrada, del Arca Santa, que se llamaba en aquella época por los
siglos atrás cuando existió mm, David. Hubo una polémica con el Arca Santa y David tuvo que recopilar eso porque la tenían, no me acuerdo cómo es la historia, pero la recuperó. David la recuperó. La llevó a mm, a una pirámide, ¿sí? Y hubo un servidor que le ayudó a llevar el arca, ¿sí? Entonces, eh, hizo el trabajo eh, David de encerrar el arca porque habían escritos que verdaderamente eran sagrados o son sagrados. Y él tenía que guardar esos escritos porque los estaban volviendo una nada, pues. Entonces, él, para que nadie supiera a dónde había quedado el arca santa, tuvo que encerrar al que lo acompañó, al que le ayudó a llevar el arca, lo dejó encerrado en la pirámide. Y no por maldad, yo estudié eso, lo analicé, no por maldad, porque fue para salvar, porque si alguien se hubiera enterado, habían destruido la pirámide para sacar esos escritos. Por eso nadie supo a dónde quedó, solamente David sabía en qué parte estaba el Arca Santa. Hoy día, pues ya el maestro Joaquín Trincado, pues él sabe a dónde está, sabe en qué sitio está, ¿cierto? Pero eso se tiene que descubrir, así como van a descubrir el cuerpo de nuestra Madre María y del Maestro Jesús, para comprobar de que sus cuerpos están en la tierra, ¿sí? Porque dicen que Jesús resucitó en cuerpo y alma, dicen. La Madre María, que ella se fue en cuerpo y alma al cielo, que se la llevaron, bueno, no sé cómo es el cuento religioso. Entonces, no, la Madre María, ella creo que está en Zaragoza, ¿sí? En donde está el cuerpo del maestro Jaime también, que Jaime fue su último hijo, que al pasar a España se llamó Santiago. Entonces, todas estas cosas, pues, vendrán a conocerse más tarde los sitios y todo, porque realmente es ¿cómo le digo? Pues algo importante, ¿no? Porque nosotros pues tratamos de estudiar y todo, pero eso no se puede comprobar sino hasta cuando la madre tierra evolucione y cuando sea el punto y hora de sacar los cuerpos, porque el maestro juez es el que tiene que recibir los cuerpos de la Madre María y el Maestro Jesús, ¿cierto? Que ya estará encarnado y no sabemos cómo se va a llamar en esa época en que salgan los cuerpos. Entonces, faltará mucho tiempo, me imagino yo. Pero bueno, amados hermanos, aquí todo el maestro pide comprobación de las cosas, ¿sí? Para poder seguir adelante y para poder, pues, de toda manera la controversia del hermano César Montemayor, pues, bueno, aquí vamos a seguir conociendo esa parte porque es importante. Y como les digo, amados hermanos, verdad, a mí este libro, pues, ay, es que el maestro deja muy claras las cosas, pero hay cosas que yo todavía no entiendo. Pero bueno, amados hermanos, un día las entenderé.
Muchísimas gracias, amados hermanos. Y de todas maneras, aquí vamos a seguir estudiando y vamos a seguir investigando sobre toda esta obra que nos dejó el maestro Joaquín Quintana. Pues hasta la presente hemos estado estudiando, pues vamos con 10 libros, ¿sí? Entonces, pues 2 libros semanales. Entonces vamos a mirar a ver cómo vamos a seguir. Y bueno, y pues realmente el anhelo mío es de estar aquí encarnada es pues de la doctrina, ¿sí? Porque ya así haya hecho mal mi tarea, la hice. No sé si la haría bien o la haría mal, pero lo cierto es que pues ya estoy aquí reposando mis días y esperando pues al tiempo de mi desencarnación. Entonces, pues verdaderamente que yo no anhelo desencarnar porque sé como espíritu que un día lo tengo que hacer y que yo misma como espíritu sé el día y la hora, pero mi materia no lo sabe. Sí, solamente que me llegara a desdoblar, que me diera esa facultad o ese permiso, la ley, para saber qué día. Pero ya me han estado llamando, me he encontrado con mi esposo y él ya me dijo que venía por mí. Pues así que no me faltará mucho, pero bueno, no sé si me falte harto, me falte poco. Pero en todo caso, muchísimas gracias, amados hermanos, y estamos pendientes de estos estudios, porque realmente son lo, lo más bello que hemos podido tener en este siglo, porque pues se nos dio el siglo pasado, ¿cierto? Ya hace 114 años, pero ha sido una lucha y es algo muy significativo para nosotros los habitantes de este plano Tierra. Y tenemos que hacerlo mejor, estar de la mejor manera unidos, ¿sí? Entonces, por ahí apareció una controversia, pero está muy mal, porque eso no se debe de hacer. Bueno, amados hermanos, entonces muchísimas gracias y hasta pronto, hasta otra oportunidad. Felicidades.